Bona tarda, benvinguts una setmana més aquí a Donem la Veu. Volem aprofitar per saludar la gent que ens sintonitza des de la zona de Tarragona, tot aquell litoral, des de l'Hospitalet de l'Infant fins a Malgrat de Mar, també a la gent del Garraf Penedès, Vilafranca, Sitges, etc. Aquí a ETV Baix Llobregat des de fa més de 42 anys que estem emitint a través de TV i també al nostre últim i nou canal des de fa ja un parell d'anyets, que és TVB Barcelona Terramar. I obrim programa amb un dels millors profesionals que tenim en l'àmbit de l'oftalmologia, com és el doctor Sergio Bonafonte, que una vez más se brinda a hacer difusión sobre todo lo relativo a cualquier tipo de patología relacionada con los ojos y la vista, concretamente. Así que, Sergio, recién llegado de tierras americanas, recién aterrizado, y gracias por estar aquí, que sé que acabas de llegar y sin dejar casi la maleta te has plantado aquí con nosotros. Y hoy, para hablar, entre otras cosas, del glaucoma, que precisamente hoy también tenemos una consulta que nos habéis hecho uno de vosotros, concretamente desde la ciudad de Barcelona, que el doctor contestará. Doctor? Perfecto. Pero hablamos de glaucoma, que es esa... Glaucoma la gente lo confunde a veces. La presión del ojo, cuando una persona tiene la presión elevada y pierde campo visual o se altera el nervio óptico o se atrofia la retina, hablamos de glaucoma. Es presión en el ojo que está dando ya problemas. Si no da problemas se llama hipertensión ocular, pero cuando esa hipertensión provoca lesiones en la retina, en el nervio óptico, en el campo visual, hablamos de una enfermedad muy frecuente que se llama glaucoma, segunda causa de pérdida de visión y de ceguera, tanto en personas jóvenes como en personas adultas. Y además casi irreversible, ¿no? Lo que se pierde. Las lesiones de glaucoma en el campo visual ya son irreversibles, por eso hay que detectarlo lo antes posible, hacer una medicina preventiva para que no lleguemos a perder visión, porque cuando se pierde el campo visual, que en el glaucoma lo primero que se pierde es el campo visual, la gente no se da cuenta, cuando una persona percibe que ve muy mal, si es por glaucoma ya hemos llegado tarde, ya ha perdido el 90% del campo visual. Es decir, lo que nos tenemos que dar cuenta es de que si alzamos esta mano, sepamos si la podamos ver. En el momento que no la veas... Pero hay pérdidas más sofisticadas que no se ven simplemente con la mano. O sea, la visión con la mano o el detectar que el campo visual se reduce, es mejor hacerlo con un aparato sofisticado como tenemos nosotros, que es el campo visual, que con la sola percepción de las manos, porque la percepción de las manos es un poco rudimentaria y a veces uno percibe las manos pero ya está perdiendo mucho campo visual. Con lo cual es obligatoria una revisión, ¿no? Sí, a partir de los 40 años la gente se debe revisar. Los niños se deben de revisar a los 3 años, al nacer, a los 3 años y medio, a los 4 y medio, para diagnosticar posible ojo ambliope o enfermedades oculares en el niño, y si tienen problemas se les aconseja revisiones periódicas. Y la persona que no tiene defectos oculares hacia los 40 años incide la vista cansada y a veces la presión ocular, y por eso se aconseja realizar una revisión a los 40 años y luego normalmente cada 2 años. Es una enfermedad que además es hereditaria también, no puede serlo, ¿no? Claro, muchas personas ya tienen un mal ejemplo en su familia porque alguno de sus padres o algún familiar próximo ya tuvo una pérdida de visión importante, y esos normalmente acuden como preventivo para que se les haga el diagnóstico. Ya por sí mismos. Por sí mismos, pero hay personas que no tienen antecedentes familiares y también pueden sufrir la enfermedad. Pues mira, déjame, doctor, que recupere, porque nosotros ponemos un teléfono en pantalla que habitualmente suele salir por aquí, que es el 616-106-632, porque a veces no os da tiempo a coger los teléfonos de la gente que viene aquí a hacer difusión, y en ese teléfono soléis dejar vuestras consultas. Y una de las consultas que han dejado, doctor, es la siguiente. Y nos la hace Carolina. No diré más datos. Bueno, Carolina Añazco, y aquí lo dejaremos, no daremos teléfono ni nada. Que dice así, literal, tal y como... Aquí lo tengo, tal y como me lo ha escrito, te lo voy a leer. Buenas noches. Saludos desde Barcelona.
Mi madre tiene 63 años. Le detectaron glaucoma en febrero de 2025, es decir, hace justo un año Reciente. ahora. En diciembre, entiendo que del 25, le hicieron iridotomía. Iridotomía. La iridotomía es un agujero en la parte periférica del iris, de la parte de color, que unos lo tienen azul, otros lo tienen marrón, pues se hace un agujero periférico para evitar una subida brusca de presión. Se llama irido, de iris, iridotomía. Pues le hicieron una iridotomía láser. Las evaluaciones en las últimas semanas le dieron como resultado 0,1/0,4 en el ojo derecho. Quiere decir que en menos de un año ha perdido progresivamente la vista. Entiendo que ha pasado de 0,1 a 0,4. Bueno, o que 0,1 en un ojo y 0,4 en el otro no ha quedado claro, queda pero claro. que ha habido una pérdida de visión. Progresiva. Claro, si ha habido una pérdida tan importante de visión en un año, hay que hacer un control inmediato porque hay que cambiar. O cambiar el tratamiento de gotas o hacer un láser de los que estamos ahora diciendo que tenemos para eliminar las gotas o hacer una cirugía. Pero no podemos seguir así porque ha habido una pérdida progresiva. Y acaba diciendo, ¿hay alguna forma de ayudarle a frenar el glaucoma? Sigue el tratamiento de COSOPT. COSOP es una gota con un doble compuesto y es un tratamiento que puede ser efectivo, pero en su caso o no se las ha puesto bien o no es suficientemente efectivo. Hay que hacer una consulta rápida, diagnosticar cómo tiene ese campo visual y esa agudeza visual, ver si ese tratamiento no es efectivo y reemplazarlo por otro, por láser o por cirugía. Pero lo que no podemos es seguir con esta pérdida visual progresiva que parece que ha tenido tu madre. Pues, Carolina, esta respuesta del doctor, si no la estás viendo ahora en este momento, no la pillas en cualquiera de los muchos momentos que repetimos el programa, te la enviaremos expresamente a ti por WhatsApp, que es el contacto que tenemos, para que, si consideras oportuno que su madre la visite el doctor Buenafonte, decidáis entre vosotras. Pero de momento, esta sería la respuesta. Sí. Dicho esto, tengo otra, pero te la pasaré porque el hombre, por lo que dice, no quiere que sea pública, entonces te la pasaré por privado. Perfecto, para que desde la perfecto. clínica cualquier profesional o tú mismo os pongáis en contacto con él, con el señor Peña, que no se me olvida. Bueno, doctor, hablábamos del glaucoma, he hecho el paréntesis para la consulta de Carolina, que creo que es importante porque la gente al final Sí, escribe... va muy bien en línea de lo que estamos hablando hoy. Porque además no estaba previsto que hoy habláramos de glaucoma, pero sí estaba previsto que yo te hiciera la pregunta, que nos llegó ayer domingo, concretamente. ¿Vale? Bueno, doctor, entonces, tema glaucoma. ¿Qué tratamiento, aparte del colirio, qué podéis hacer para detenerlo o para estabilizarlo? Lo tradicional es, inmediatamente que se diagnostica, poner unas gotas. Hay varios tipos de grupos de gotas y se pone una gota primero. Si no es suficiente, se asocian 2 gotas y se puede hasta asociar 3 tipos diferentes de gotas. Si con todo esto se frena el glaucoma, pues la persona puede pasar años poniéndose las gotas. Alternativa a las gotas, ahora tenemos un láser que realiza lo que llamamos trabeculoplastia selectiva. Limpia el filtro por donde se va el humor acuoso. En el ojo se fabrica líquido continuamente a partir del suero de la sangre. Ese líquido llena todo el ojo y por el ángulo de la cámara anterior, en la parte de delante del ojo, hay un filtro que devuelve ese líquido a la circulación general. Si por alguna razón o congénitamente ese filtro está deteriorado, se puede realizar un láser que lo limpia. Yo lo comparo a los filtros del aire acondicionado. Un filtro sucio no pasa bien el aire. ¿Qué hacemos? Limpiarlo. Pues el ángulo donde se filtra el humor acuoso, si está un poco obstruido, se puede limpiar con este tipo de láser y en caso de que esto no sea suficiente, se recurre a la cirugía.
pero antes teníamos un láser de argón que quemaba un poco ese ángulo, quemaba el filtro, pero el láser selectivo lo que hace es limpiarlo, con lo cual baja la presión del ojo de una forma mucho más fisiológica y permite controlar en glaucoma en muchos casos sin necesidad de gotas o con gotas asociadas. Tanto es así que hace 2 años, después de un importantísimo estudio multicéntrico, Estados Unidos, Europa e Inglaterra han considerado que la mejor opción antes que las gotas es un tratamiento con láser selectivo. De unido, pues es un avance. Es un avance importante y más avance. En este momento las empresas están ya consiguiendo que el tratamiento lo haga un láser robotizado, prácticamente sin intervención del oftalmólogo. El oftalmólogo diagnostica, se pone un separador de párpado y el paciente pone la cabeza y la frente en el aparato y el propio aparato localiza la pupila, localiza el limbo, o sea, lo que hay entre la parte transparente y la parte blanca del ojo, lo localiza, hace un tratamiento que a mí me cuesta hacerlo 5 a 8 minutos, pues el láser más moderno lo hace automáticamente él solo en unos 2 o 3 segundos. Estamos ante el primer tratamiento robotizado de oftalmología y se hace para tratar la presión intraocular. Pero la como presión mínimo el profesional tendrá que marcar unos parámetros a ese láser. El láser lo hace automático. Todo. Él detecta la pupila, detecta el limbo esclerocorneal, o sea, la parte entre la parte azul, digamos, y la parte blanca del ojo, o la parte marrón y la parte blanca, el limbo, lo detecta automáticamente y hace tratamiento pum, 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 pum de láser rapidísimo y en unos segundos ha controlado la presión. Todavía no es el láser estandarizado. El láser estandarizado es el que hace el oftalmólogo, pero en el último Congreso Internacional de Barcelona yo hablé de este tema y aposté que el futuro sería para el robotizado. Hubo discrepancias, oftalmólogos que creen que de momento es mejor el que hacemos manualmente, pero yo aposté que el futuro seguramente ganaría el robotizado. Ya veremos. Uy, si nos manda el paro, doctor. Eso está metiéndose ya. A ver si vamos a ver los robots Sí, dentro de todo poco esto- en cualquier local, ya sin profesionales, metiendo una moneda en la puerta, entrando y poniendo la cabeza Ya delante. existe el primer hospital, todo dirigido por avatares en China. Y allí una persona de provincias, de un pueblo, puede llamar, le atiende un avatar, un robot, le contesta, le da una solución. Estamos en el principio de la medicina robotizada. ¿Tiene ventajas? Por supuesto. ¿Tiene inconvenientes? Bueno, Pues da mucho miedo. Sí, pero el primero Da es mucho- que... Y de todas las formas, nosotros no estamos acostumbrados que nos atienda un robot. Desde luego. Pero ya dicen, yo ya lo presenté en uno de mis programas, un hospital en China totalmente dirigido por robots, por avatares. Sí, pero ahí siempre faltará una cosa fundamental que el robot nunca podrá dar. El calor humano. El calor humano. Y el control, de momento, lo tiene que llevar las personas. Correcto. Pero claro, se nos abre un mundo de ilusiones. El otro día me mandaron un WhatsApp, no sé si será verdad o no, de que habían hecho un gran edificio en China en cuestión de 28 horas, un día y medio, un gran edificio ya. No sé si es verdad o no es verdad, porque en los WhatsApps que recibes Bueno, y con hay la inteligencia, mucho y con la fake. inteligencia artificial hoy en día te hacen un vídeo que te lo crees perfectamente crees y es todo. irreal. O sea que... Dos cosas importantes. Teléfono de contacto 93-487-0015. Lo vamos a poner aquí. Están en Barcelona, calle Méndez Vigo, número 6, 487-0015. Ciudad de Barcelona. Pero también hay consulta en Molins de Rey, además consulta nueva, recién prácticamente estrenada, de última generación, donde además también hacéis el servicio médico para los permisos de conducir
y da igual que de coche, que de barco, que de lo que sea. Cualquier tipo de revisión para tráfico y similar, en el Centro de Oftalmología Bonafuente, en la calle Carril número 17, que pondremos también aquí el teléfono, aquí justamente está, justo enfrente de la Renfe, de la estación de Renfe, tenéis el Centro de Oftalmología Bonafuente, donde os atenderán, que además, si no, corrígeme si me equivoco, habéis tenido que ampliar los días para este tipo de visitas médicas porque estáis desbordados. Estamos bien. Yo sigo pasando visita. Antes estaba los martes y jueves, ahora estoy los martes y mi hija Elena está los jueves pasando visita de oftalmología, y los días que no estamos hay otros doctores y también el centro de revisiones de carnet de conducir. Exacto, que es lo que yo me estaba refiriendo. Centro de revisiones para carnet de conducir, que era los lunes, lo habéis ampliado. Porque estamos de momento los lunes y pensamos abrir pronto otro día. Pues ahí lo tenéis, ¿eh? Centro de Oftalmología del doctor Sergio Bonafuente, que es el máximo responsable y director médico. ¿Ya con cuántos años el centro abierto, doctor? ¿Dónde? En Barcelona. En Barcelona bueno, el año 82 hice el primer centro, en la calle Pelayo, la consulta. Luego abrí en la calle Cardener un centro quirúrgico. Y luego nos trasladamos al nuevo edificio que está en el pasaje Méndez Vigo hace 26 años. Pues imaginaros si hay experiencia aquí y operaciones y ojos que han pasado por tus manos, ¿eh? Muchísimos. Yo calculo que he superado las 60.000 cirugías. Pues ya lo sabéis, ¿eh? Para cualquier problema relacionado con la vista, la solución yo creo que pasa por los grandes profesionales que tenemos en Barcelona, como es el doctor Sergio Bonafuente, que fue el primer profesional, además, que se atrevió a pinchar un ojo en España. Y esto hay que recalcarlo porque cuando nadie se atrevía, él fue el primero, cuando hoy en día es una de las cosas más habituales y una práctica totalmente... Las inyecciones intravítreas, fuimos el primer centro que introdujimos la primera inyección intravítrea, que fue el Avastin. Ahora ya hay 4 o 5 diferentes marcas y ya se ponen en todas las partes del mundo, en todos los hospitales y en muchas consultas. Pues ya lo sabéis, ¿eh? 934870015, y si no os ha dado tiempo a coger ese teléfono, tranquilos, que aquí abajo de la pantalla sale un número continuamente y, como ha hecho Carolina, podéis enviar vuestra consulta a través del teléfono por WhatsApp. Así que, doctor, muchísimas gracias. Te veo en los próximos programas, que hablaremos de más cosas. I vosaltres no marxeu, continuem aquí a Donem la veu en més coses, com sempre. Doncs continuem aquí a Donem la veu, ho farem de la mà del doctor Humberto Los Certales, que és el màxim responsable de Medicentra, al carrer Consell de 160, médico internista cuya especialidad es la medicina regenerativa desde hace más de 20 años ya. Humberto, 20 años, medicina regenerativa. Sí. Esa gran desconocida que todo el mundo sabe que existe, pero poca gente sabe realmente qué es capaz de hacer, ¿eh? Bueno, es evidente, porque es una medicina avanzada, es una medicina moderna. Muchas estrategias que estamos utilizando, algunas no, algunas son muy antiguas. Por ejemplo, la básica, que es el ozono, que hemos hablado muchas veces, Sí, hemos hablado aquí. tiene más de 100 años. 100 años. Se empezó a utilizar el ozono médico en el año 1915, en plena Primera Guerra Mundial, justamente para heridas de guerra, porque se infectaban, y un médico se le ocurrió que si el ozono desinfectaba, porque se utilizaba para desinfectar salas y quitar los malos olores. Y hoy en día también se utiliza, ¿eh? Sí, se puede utilizar, sí. Entonces empezó a utilizarlo y lo pinchaba directamente en las piernas de las heridas de guerra, con buenos resultados, ¿no? Entonces decía, ostras, esto funciona, aquí hay mejoras, y entonces se empezó a estudiar y así se siguió, ¿no? Se siguió el proceso y realmente en aquel momento, en 1915, se utilizaba del aire, o sea, ozono que se fabricaba fácilmente con una máquina y tampoco no se podía medir, hasta que Siemens en los años 60 desarrolló un método para poderlo medir.
Entonces, eso fue muy importante. Cuando dices medir, te refieres a poder conseguir la cantidad adecuada, exacta y necesaria. Claro, hoy en día tenemos unas máquinas muy precisas que nos dicen tantos microgramos. Entonces, con los tantos microgramos podemos trabajar con ellos. Entonces, esta es una herramienta de hace muchos años, aunque es moderna, pero tiene más de 100 años. Ahora, bien utilizada, yo diría que la estamos utilizando bien desde hace unos 35, 40 años, tal vez un poco más, ¿no? Porque se utilizaba un poco. Yo cuando empecé trabajando con esta herramienta, no había protocolos internacionales sobre las dosis a utilizar según la patología. Yo decía, pero vamos a ver, ¿cómo es que no hay dosis para... A ver, si yo quiero tratar esto, debería haber una recomendación de una dosis, ¿no? Pues no existía. Una dosis estándar como mínimo. No existía. Entonces, bueno, pero esto fue un caballo de batalla que utilizamos y desde el año 2004-2005 creamos un grupo de investigación internacional y se establecieron los protocolos con las dosis apropiadas para cada tipo de patología, para tal. Y hoy en día, la verdad, es una muy buena herramienta, funciona muy bien, es clásica, es antigua, pero funciona muy bien, la seguimos utilizando. Incentiva la generación de energía celular. Esto es lo que hace. O sea, cuando él me dice, bueno, ¿y qué hace el ozono, ¿no? ¿Cuál es su función? Porque el ozono es un gas, ¿no? O sea, un gas. Sí, sí, claro. A ver, el azúcar es un polvo, a ver si me explico. Entonces, ¿no? Lo que pasa es que tiene una formulación, ¿no? Pues CH, tal, bla, 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 C6, 12, tal, bien. Por tanto, el ozono es un gas, y sí, es una molécula triatómica de oxígeno, inestable, y debido a la inestabilidad, funciona. Porque si fuese estable como el oxígeno, que tiene dos moléculas y son estables, pues no haría nada, haría como el oxígeno, pues oxigenar, y está bien oxigenar, ¿no? Porque es fundamental para la vida. Pero el ozono es una molécula triatómica, es una molécula inestable, tiene una vida media muy corta. En cuanto la sueltas al espacio, desaparece, porque se rompe la molécula, rápidamente sabemos que tenemos la capa de ozono, ¿no? Porque están en unas condiciones especiales que ahí se puede mantener una cierta estabilidad, pero en cuanto sale al exterior, rápidamente se desmonta la molécula. Nosotros lo utilizamos combinado con material biológico, porque tiene esa capacidad de enganchar. ¿Por qué? Porque al desdoblarse crea unas moléculas que tienen que encontrar un sitio donde meterse, porque han quedado liberadas y como tiene que engancharse a algo. Se engancha a proteínas plasmáticas, a membranas, etc. Y es cuando crea la función, porque es cuando hace esa función. Aumenta el 2,3-difosfoglicerol, mejora la energía celular mitocondrial. Entonces, por tanto, bueno, es una herramienta de medicina regenerativa. ¿Por qué? Porque va encaminada a mejorar los resultados celulares propios del paciente para que él mismo pueda autorrepararse. Que esta es la fundamental aplicación de la medicina regenerativa. Buscamos todos aquellos elementos que incentiven la reparación, o sea, porque el cuerpo humano tiene esa capacidad, ¿de acuerdo? Entonces, eso es el ozono, que es la básica. Después tenemos todos los derivados celulares que se han estado utilizando, desde el PRP, y últimamente pues con células periféricas o células ya más complejas, que ya utilizamos en quirófano, de las STEM, las células madre que todo el mundo dice, que son las stem cell, que significa la célula original, ¿no? Que esta tiene mayor capacidad. Pero hoy quería hablar de un tema. No me cabía ninguna duda. Hoy quería hablar porque hay un tema interesantísimo. Porque a veces dices, bueno, es que estas células, estas células van a reparar. No. El tratamiento con células va a señalizar, va a marcar. Es decir, cuando trabajamos con células autólogas del propio paciente, estas células tienen capacidad de ser incentivadas, de ser activadas. Entonces, las activas con mecanismos relativamente sencillos, ingeniosos, pero relativamente sencillos. ¿Cuando dices ingeniosos, qué decir? Ingenioso porque hay que hacer una serie de... Primero esto, después aquello, y además tiene una secuencia. Que este es el problema, ¿no? ¿Cuál es la secuencia apropiada? Para esto investigamos, para saber cuál es la secuencia. Y primero hacer esto, y entre este paso y este paso, ¿cuánto tenemos que tardar? ¿5 minutos, 6, 10, 12, 15? ¿Cuál es la secuencia? Para que haya la buena señalización? Las células al final son muy listas. Entonces, aunque lo hagamos relativamente mal,
funcionan bien. Porque a veces no lo sabemos muy bien y decimos, bueno, vamos a ver si a lo mejor tal, dejamos un poco más de tiempo, porque claro, medir la señalización es muy complejo. Entonces tenemos que ver, pues en la aplicación, como es autólogo, esta es una gran ventaja, es del propio paciente, nunca puede ir mal, nunca. Lo único que puede ocurrir es que pues no tenga el resultado que esperamos o que no, por ejemplo, el otro día estábamos diseñando un estudio para incentivar, cuando una persona pierde un diente y hay que hacer una elevación de seno, pues hay que incentivar la regeneración del hueso, ¿no? Y entonces se pone, la técnica es poner cristales de hidroxiapatita, ¿no? Y se hace lo que se llama la elevación del seno, que es quirúrgico, y pensamos que si pusiésemos células en ese espacio, que hay un espacio, pues la regeneración sería muy buena, sería muy superior, ¿no? Y hemos probado, y realmente lo es, pero queríamos hacer un estudio que es hacer en un solo paciente un lado sí y el otro no. Es decir, un paciente que tenga un problema en cada lado, pues en este le ponemos y en este no le ponemos nada. Hacemos lo clásico, que es poner los cristales de hidroxiapatita, y en el otro lado, pues también con células. Y resulta de que lo probamos. Y el resultado fue que en los dos lados funcionó bien. Y dices, pero vamos a ver, ¿cómo es que en los dos lados? Claro, entonces el departamento de investigación estuvo trabajando y claro, llegaron a la conclusión que la señalización, aunque yo lo ponga aquí, señala igualmente. Donde lo necesita. Claro, entonces, claro, como el otro lado también había lesión, pues ellas mismas señalizaron al otro lado y entonces hicieron el mismo efecto en un lado que en el otro y dices, vamos a ver, tengo el mismo resultado, ¿cómo puede ser? O sea, si aquí no le he puesto y aquí le he puesto, tendría que haber una diferencia. Claro. Pues no. Tenía lo mismo. Es como si ellas solas se dirigiesen. Sí, es porque, claro, es señalización, es lo que digo. Entonces, cuando tú las pones en el sitio, claro, ellas miran el entorno, son muy listas, ya lo digo, son muy listas y dicen, uy, mira, ahí hay un problema, pam, y van para allá. Entonces señalizan, pom, 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 y empiezan a llamar a los sistemas de reparación, cicatrización, antiinfecciosos si realmente hay una infección. O sea, hacen muchas funciones, muchas funciones. Pero claro, en este proceso... Hablamos de las células, ¿eh? Sí, de las células. Y cuando señalizan, entonces claro, señalizan todos los problemas que haya. Tenemos un caso de un señor que le pusimos células en la rodilla, ¿no? ¿Vale? Y resulta que la reacción en las rodillas, bueno, a veces da una pequeña reacción, tuvo reacción en las rodillas y en los codos, donde no habíamos puesto nada. Pero entonces, claro, yo le pregunté al señor, pero ¿que tenía algún problema los codos? Dice, bueno, sí, los codos es que a veces tal cual. Digo, pero, a ver, qué interesante, ¿no? O sea, las he puesto a nivel sinovial, o sea, en un sitio, en un espacio. Sí, que sabemos que ahí era un espacio. Y ahí, en teoría, se tienen que quedar, ¿no? Pues no, no se quedan, van, siguen y dicen, mira, aquí hay otro problema, pum, y van para allá y marcan y señalizan. Pero entonces, no olvidan el orden. No, claro, donde las has puesto es donde hacen la máxima señalización, pero qué interesante que poniéndolas en la rodilla, ese señor tuvo reacción en los codos. Que dice, parece un poco de magia, ¿no? Con lo cual podríamos decir que, de cualquier manera, una vez que hayamos puesto las células o los marcadores, hacen más cosas. Van a ir a otros lugares donde haga falta, yo no lo sé. Que a lo mejor ni siquiera el paciente lo sabe. Ni siquiera el paciente lo sabe y de pronto tiene una reacción de decir, me ha pasado esto. Pues seguramente es porque había un problema ahí. Y el paciente no lo sabía. Puede ser cualquier tipo de patología, puede ser desde un ojo, porque vosotros ya meses atrás estuvimos hablando de que conseguisteis de que un paciente que tenía un problema en la vista consiguiese ver. Sí, mejorase su visión y tal. Sí. Después, yo siempre digo lo mismo, eso fue un tema experimental que lo probamos y vimos una cierta respuesta. Había una cierta respuesta que después lo intentamos incentivar más y no ahí no pasó. Ahí se acabó. Ahí, sí, mejoró un poco y ya está, y quedó así. No fue aquello, bueno, vamos a ver qué ocurre con el tiempo, ¿no? Va a ir más, va a ir a mejor, va a tal. Bueno, evidentemente las células tienen la limitación de que la estructura, si no puede responder porque ya está en fase final, por más que incentive, por más que llame a la puerta, no se abre, ¿no? Entonces sí, tuvimos una respuesta interesante, yo lo comenté aquí, porque fue espectacular, era una respuesta inesperada, porque lo hicimos en plan prueba. Es que a veces hacemos cosas en plan prueba que dices, bueno, vamos a probar por ver si tal,
Y a veces pasa esto, ¿no? Entonces, para este estudio que vamos a hacer, al final hemos encontrado la forma de hacerlo. Es hacer primero un lado, esperar 3 meses, y luego el otro. hacer el otro lado. Que en definitiva son los dos lados. Claro, porque entonces, entonces comprobar qué hace, en un lado qué hace, como por el TAC podemos medir, podemos saber que si ha habido bien, si ha ido tal. Y yo creo que lo que va a ocurrir, pues no lo sé, no lo hemos hecho todavía, lo estamos preparando. Lo que va a ocurrir es que el primer TAC que hagamos a los 3 meses habrá una respuesta del hueso que será pues medible. Y cuando midamos, después de poner las células en el otro lado, a los 6 meses, la que hicimos al principio, que no habíamos puesto células, mejorará entre esa y la siguiente, porque quedará señalizado de nuevo, porque al ponerle el otro lado señalizará, ¿no? Pero no sé, cuando lo haga, contaré los resultados. Déjame que diga dónde estás, porque esto que has explicado está bien, pero aparte de esto, corregís muchísimas más patologías, como puede ser una artrosis de rodilla, una artrosis de cadera, las patologías habituales que puede tener la gente en el día a día. Y esto es importante saberlo porque al doctor Humberto Los Tertales lo podéis encontrar al carrer Consell de Sant-Seixanta. Hay un teléfono que pondremos aquí en pantalla ahora, que creo que sale detrás mío también, que es el 93-476-0055. Perdón, 476-3055. Ahora Justo sí. aquí lo tenemos, y también aquí abajo, aquí, ¿vale? 476-3055, con el 93 delante. Medicenter, él es el director médico de la clínica, no está solo, pero si queréis que sea el que nos visite, hay una visita gratuita, que es una visita de diagnóstico, es una visita en la que el doctor hace la evaluación y os va a aconsejar sobre lo que vosotros le podéis explicar o la dolencia que podéis padecer, y os dirá pues, si se puede o no se puede realizar o aplicar la medicina regenerativa, o por si al contrario, pues a lo mejor tenéis una patología que dices, chico, esto ya va mucho más allá, y os va a dirigir al especialista que él crea conveniente o que seáis susceptibles de ser tratados. Pero recordad, primera visita gratuita. Hay que llamar antes de ir, por favor, ¿no, doctor? Porque, sí, porque si no tenemos tiempo. Claro, a veces me ha venido que se han presentado, pero bueno, mire, ya que ha venido, oiga. Bueno, pero sé que los has atendido también. Sí, puedo, avisar. Sí, pero es que la mayoría... Es un problema. Es un problema, porque claro, estás metido y ya tienes una agenda, pero bueno, si vienen, pues oiga, en la recepción le mirarán la agenda y le darán hora y ya está. Pero sí, hombre, si yo lo puedo atender, lo atenderé, pero si no suele ocurrir. O otro profesional que tienes allí. No suele ocurrir. Pero bueno, si queréis que sea el doctor Los Tertales, que sea Humberto en persona que nos atienda, llamar por favor al 934763055 para que os digan qué día y a qué hora el doctor os puede atender, y eso es gratis, que ya también, ostras, Humberto, que hoy en día informativa. Sí, visita informativa. Es informativa, porque yo lo entiendo, un paciente, a ver, yo tengo un problema de rodilla, ¿puedo realmente arreglarlo con la medicina regenerativa? Bueno, la medicina regenerativa tiene sus límites también, ¿no? Entonces, bueno, yo me lo miraré, bueno, si tiene las pruebas las miraré, y si no tiene pruebas se las pediré, y que él se las haga donde le parezca oportuno, y cuando las tenga me las miraré y le diré, pues sí podemos, si no podemos, y este tipo de patología, yo ya las conozco algunas, ahora tengo una señora que tiene una gran desviación de rótula. Claro, y eso me lo complica un poco. Entonces le he dicho, mira, es que esto es un problema de estructura. Entonces esta rótula yo no la voy a enderezar, está desplazada hacia el exterior, porque hace un poco de valgo. Entonces, eso me lo complica un poco, porque tiene un problema real estructural, ¿no? Pero digo, bueno, pues vamos a probar. Es un problema óseo, ¿no? Sí, pero digo, bueno, vamos a probar porque seguramente mejorará. Entonces en 3 meses lo veremos, porque realmente lo que es la parte de cartílago y tal, seguro que va a mejorar, y ya como tiene pues artrosis, degeneración, adelgazamiento del cartílago, le han propuesto prótesis, por supuesto, porque claro, o sea, y yo digo, sí, claro, con la prótesis esto lo enderezamos, porque entonces cortas y tal. Por tanto, pero yo digo, bueno, vamos a probar, y que, oye, si el resultado es bueno, pues fantástico, y si el resultado pues es más limitado, entonces estas personas, oiga, libremente decida usted, ahí lo tiene. Entonces algunos deciden, pues me lo pienso, y otros deciden, pues no, voy a probar. Pues claro, me parece bien. Pues ya lo sabes, ¿eh? Cualquier tipo de dolencia que podáis tener, que sintáis, cualquier tipo de dolor, ¿no, doctor? Artrosis, degeneración, todo lo que sea la patología degenerativa, porque claro, lo que hace la medicina regenerativa es regenerar. Por tanto, toda la degenerativa es susceptible de ser tratada. Y el regenerador que regenere, buen regenerador será. Doctor Humberto Los Tertales, Consell de Sant-Seixanta, 934763055.
si queréis que os haga una visita informativa y os asesore y os acompañe en el tratamiento que seguramente servirá para solucionar esos dolores, que suele pasar. ¿Cuánta gente vemos por la calle? Yo veo muchas mujeres por la calle, más que hombres, con las bolsas de la compra cargadas, que caminan mal, que las ves que dices, esta mujer está padeciendo horrores porque le duele algo, no se sabe el qué, pero no va cómoda. Y eso a veces se puede corregir, es una cuestión simplemente de acercarse, preguntar, consultar y que os asesoren. Que lo queréis hacer luego, bien, que no lo queréis hacer, pues allá cada cual con sus cositas. Correcto. Correcto, doctor? Correcto. Pues no marxeu, que el doctor vindrà aquí en propers programes i nosaltres continuem aquí a Donem la veu al Més Coses com sempre. Vinga, va, continuem aquí a Donem la veu i ho farem de la mà de l'Ignasi Lago, que és el màxim responsable de Murprotec Catalunya. Y ya estuvo aquí hace unos días y estuvimos hablando de la importancia que tiene que en nuestros hogares o en nuestros lugares de trabajo o allá donde más horas pasemos, vivamos en un ambiente limpio, en un ambiente sano. Y a veces la humedad nos lo impide. Y para estas cosas tenemos a Ignacio para hablar de ellas, porque ahora que empezamos a volver a las segundas residencias, ahora que estos últimos días ha estado lloviendo muchísimo y a veces esas lluvias han provocado pues, que nuestra casa se moje, sobre todo las fachadas, y de alguna manera pues, se cree una humedad molesta al olor, a la vista y al nivel de vida, ¿no? Y hay una pregunta para mí, Ignacio, y gracias por estar aquí una vez más para hablar de este tema que yo creo que es importante. Hay una pregunta que para mí, y yo creo que no te he hecho nunca, ¿no? ¿Qué puede pasar si no pillamos una humedad a tiempo, si no conseguimos atajar a tiempo ese problema con el que estamos conviviendo y que nos está restando calidad de vida de alguna manera? Bueno, pues Alfred, no tratar un problema de humedad puede provocar graves consecuencias porque no es solamente un problema estético, eso es lo de menos, sino que afecta a la estructura del edificio y también a la salud de los convivientes. En términos estructurales, por ejemplo, una humedad puede, en casos graves, puede dañar lo que son los muros, puede llamar la cimentación y en casos graves puede incluso provocar el colapso. Claro, es que creo que nunca hemos hablado de que una cosa es el aspecto visual, el aspecto físico del olor, de la incomodidad de saber que tenemos esa humedad. Ojo, que también se destrozan los muebles, ¿no? Porque no nos damos cuenta, pero a lo mejor cuando vas a retirar un armario te das cuenta que por detrás está toda la trasera destrozada y no sirve para nada, o el cabezal de una cama. Pero no hablamos, y claro, debe de haber algún tipo de problema, ¿no? También para la estructura en sí de la vivienda, ¿no? Sí. Debe de crearse algún tipo de problema en el cual la estructura no sé si puede llegar a ponerse en peligro realmente. Evidentemente, es un problema estructural. Cuando hay un índice de humedad muy alto, los muros pueden llegar a provocar el colapso de ese edificio. Ya te digo que no es fácil, pero sí que realmente puede pasar. Perdona, Ignacio, ¿cómo podría detectar? Imaginemos que ahora nos está viendo el presidente de una escalera de vecinos. Me lo voy a inventar. Y este hombre nos está escuchando, te está escuchando a ti dar la explicación y dices, ostras, pues este problema lo tenemos en nuestro edificio. Pues por lo mejor tienen, yo qué sé, pues donde están los contadores del agua, que normalmente siempre suelen estar en la parte baja de las fincas y demás. Y han detectado que hay una humedad. O sea, ese edificio podría tener a lo mejor algún tipo de problema de humedad, pero no lo han pensado. O sea, ¿cómo podría dañar a ese edificio esa humedad que no controlan porque dicen, aquí no baja nadie, no pasa nada, no se ve? No, evidentemente, este es un problema. Porque verse no se ve, pero está. A veces no se da, pero existe, está aquí. Y a veces creemos que aquello que no vemos no existe, cuando en realidad, y no le damos importancia. Pero tenemos que pensar que unos muros con un índice de humedad muy alto, evidentemente se van deteriorando. Muchas veces tú habrás visto que se caen los revestimientos, tocas incluso el ladrillo y es como si deshiciera. Sí, y que están huecos. ¿Sabes? Están huecos, evidentemente, en casos graves incluso puede colapsar. Y por otro lado, aparte de eso, hay otro gran problema que también lo tenemos que tener muy en cuenta porque un edificio, una casa con humedades están directamente relacionados con los problemas de salud que puede provocar
afecciones respiratorias, afecciones reumáticas, asma, alergia, etcétera, etcétera. En este caso, Ignacio, ¿podría provocársela a todos los vecinos de ese edificio o solamente a los más afectados? Normalmente las humedades se suelen encontrar más en las plantas bajas, en fin, en las zonas que están soterradas o en todos aquellos muros que están en contacto con la tierra, que evidentemente es la planta baja. Eso lo que es problemas de capilaridad y filtración lateral, pero después tenemos otro tipo de patologías como la condensación que pueden estar en lo mismo en las plantas bajas que en un ático. ¿Puede subir la humedad? ¿Puede ir subiendo hacia arriba? Bueno, la humedad por capilaridad, por ejemplo, esa humedad que viene de abajo por esa impermeabilización deficiente, suele subir y normalmente no pasa de un metro 50, porque después la presión atmosférica la empuja hacia abajo y no la deja subir, ¿vale? Pero evidentemente afecta a todos los muros que están en contacto con la tierra. ¿A los pilares también? Los pilares también, por eso es tan importante, porque piensa que hay esas sales higroscópicas, ese salitre que están presentes en la tierra y que las va transportando el agua cuando a través de los materiales porosos sale a la superficie. Entonces eso es importante solucionarlo, porque evidentemente es lo que dice, es un problema estructural grave que se tiene que solucionar. Lo mismo que el problema de la humedad en general, porque es un problema grave de salud que provoca estas enfermedades y se tienen que solucionar. O sea, el mensaje para mí claro sería, primero, si alguien nos está viendo y tiene algún problema de estos en su vivienda o en su edificio, y no siempre son las viviendas de casa, porque también en los puestos de trabajo existen las humedades. O sea, el primer problema sería, oye, si detectamos una humedad, lo ideal sería contactar con un técnico de los vuestros, por ejemplo, que hagan un diagnóstico, ojo, gratuito, ¿eh? No van a cobrar nada. O sea, es un diagnóstico gratuito, es decir, contactan con... El siguiente paso sería, Ignacio, detecto la humedad. Me pongo en contacto con Murprotec. Murprotec me atiende. ¿Dónde está usted? Pues en la localidad tal, calle tal, X, pam, lo que sea, lo que toque. Vosotros os encarguéis de enviar allí a un técnico preparado y un especialista en humedad. Cuando decimos de especialista nos referimos a una persona que está preparada para hacer un diagnóstico real. No un albañil que vaya y no, oiga, yo le pico la pared. No tiene nada que ver. Evidentemente. O sea, hay unas pruebas, hay una especie de, en fin, agujeréis la pared si no tengo malentendido. O sea, hacéis unas pruebas X que son las que determinan qué tipo de humedad es. Hacéis el diagnóstico, hacéis el presupuesto, lo entregáis y ya nos llamarán. Exacto. Es así tan fácil como eso. Es así de sencillo. O sea, no hay que pagar nada ni desplazamiento. Y si alguien les cobra, no es Murprotec, ¿eh? No hay desplazamiento, no hay horas extras. Quedan con ellos, quedáis con, me imagino que con la persona que os contacta, quedáis el día y hora que a ellos les va bien, porque eso sí que tenéis una flexibilidad tremenda. Incluso me consta, por conocidos míos, que incluso el fin de semana habéis ido. Sí, algunas veces entendemos que la gente evidentemente trabajan y no tienen tiempo en medio de la semana, tienen otro tipo de obligaciones y no pueden destinar 1 hora y media, 2 horas a atender a un técnico de Murprotec, a un técnico de diagnóstico. Entonces nosotros también, por ejemplo, la mayoría de los técnicos de diagnóstico los sábados se trasladan a casa del cliente para hacer esa diagnosis, ¿vale? Porque... Y eso es gratis también, aunque sea un sábado. No, es gratis. Pero ¿sabes lo que pasa? Que lo nuestro no es una visita médica, que estamos allí 10 minutos. El técnico de diagnóstico, una vez que agenda la visita con el cliente, primero va a hacer un control visual de toda la vivienda y después va a realizar muchas pruebas de nitritos, de nitratos, índices de humedad, temperaturas. Llevan con un mini laboratorio que, claro, lo primero que ve el cliente es que se sorprende de la cantidad de pruebas que hacemos. Dice, bueno, es que, claro, a mí esto no me lo han hecho. Porque, claro, nuestros tratamientos son personalizados, ¿vale? Porque no es lo mismo que la estructura sea de hormigón, que sea de piedra o que sea de ladrillo. Todo varía. Por eso nuestras actuaciones son todas personalizadas. Y tenemos que hacer una diagnosis muy exhaustiva para dar con una solución definitiva y garantizada, que damos hasta 30 años de garantía. Y por otro lado, explicamos muy bien al cliente el tipo de patología que padece, cómo se produce y por qué, para que tenga muy claro el tipo de tratamiento que le vamos a realizar. Claro, es que aquí es que es fundamental y es imprescindible que sepáis el origen de esa humedad, porque si no, no lo podéis atajar. Con lo cual, es imprescindible que vayan con toda esa parafernalia que llevan los técnicos, que yo no la he visto nunca, pero me puedo imaginar. 1 hora y media pueden estar allí tranquilamente, ya te digo, llevan allí con una serie de aparatos y la gente ve. ¿Y todo esto lo tenéis que hacer? Evidentemente. Tenemos que la diagnosis tiene que ser exhaustiva para dar con una solución definitiva. Una pregunta, Ignacio, ahora que hablas de todo lo que llevan los técnicos, de todos esos aparatos y demás,
¿Hacen algún daño a la vivienda para hacer esas pruebas? ¿Han de picar la pared? ¿Han de romper algo? ¿Han de hacer un agujero? Es decir, que la gente puede estar tranquila que no le van a romper nada. No le vamos a... A lo mejor pueden pensar, hombre, si ahora va a venir aquí un tío, me va a picar la pared que la acabo de pintar y... Oye, no. Sí que vamos a coger algunas muestras, pero estas muestras se van a coger, por ejemplo, de muros que ya están deteriorados, ¿vale? Que está bombada la pintura, la van a coger porque van a hacer unas pruebas reactivas también para ver el índice de humedad, el índice de salubridad, todo esto, pero evidentemente no afectan nada. O sea, no vais ni a picar, ni a romper un rebozado, ni nada. Bueno, una cosa que no tengo mucho tiempo, pero aún tengo un tiempo para que me expliques. O sea, aquí lo que es Cataluña, que es en la zona donde nos movemos nosotros, ¿no?, los catalanes, puesto que este es un canal pues, para parte de Cataluña, ¿cuál sería la humedad más frecuente que tenemos aquí, a diferencia a lo mejor de otro punto de fuera de Cataluña? Sí, pues mira, piensa que... ¿Lo tenéis estudiado esto? Sí, por supuesto. Tenemos y sabemos los niveles freáticos de todos lados. Pero, por ejemplo, para que te hagas una idea, el 40% de las viviendas de Cataluña, ¿vale?, tiene problemas de humedad. ¿El 40%? El 40%. ¿Sabes por qué? Porque la humedad está muy presente en la tierra. El nivel freático es muy alto. Quiero decir que el agua que hay acumulada en la tierra está muy cerca de la superficie. Entonces, evidentemente, los muros absorben esta humedad y el 40% de las viviendas tienen este problema. Capilaridad y filtración lateral. ¿Cuáles serían las zonas de Cataluña que, digásemos, más afectadas por un problema de humedad, ¿no? Bueno, a lo mejor está más afectado, me lo invento, no lo sé, desde el desconocimiento, Ignacio. Igual se afecta más, yo que sé, al litoral, que puede ser comprensible, que a lo mejor, yo que sé, Lérida capital, ¿no? Bueno, evidentemente es lo que es la zona del litoral. Barcelona ciudad son las zonas donde la capilaridad es más abundante. Aunque sí es cierto que en todas las provincias de Cataluña tenemos los problemas de capilaridad, filtración lateral y condensación, pero quizás en el litoral catalán es donde los problemas de capilaridad son los más habituales. Esto sí es cierto. Y ¿sabes lo que ocurre con todo este tipo? Que este tipo de humedades, lo que te decía siempre te digo, no se van a solucionar con un problema, con unas soluciones caseras. Con una pintura. ¿Vale? Estos tipos de humedades son crónicas y no las vamos a solucionar si no es con una empresa especializada, como es, por ejemplo, Murprotec en este caso. Pero ahora que comentas esto, una vez hecho el tratamiento, sí que queda solucionado por completo. De hecho, dais 30 años de garantía, tengo entendido. Sí, evidentemente. O sea, vuestros tratamientos tienen 30 años de garantía. Hasta 30 años de garantía, como es en el caso, por ejemplo, de la capilaridad. Nosotros todos los tratamientos están garantizados. Garantía de resultados, que es muy importante. ¿De qué están garantizados? Bueno, me han garantizado ahora. Bueno, pero los resultados están garantizados. No, nosotros garantizamos todos los tratamientos. Con certificados, por escrito, con las garantías. Evidentemente, todo por escrito. Con las ISOs. Exacto. De calidad. Nosotros tenemos las certificaciones, la ISO, por ejemplo, y nosotros somos muy exigentes con nosotros mismos porque también nos piden esa exigencia. Claro, es que llega un momento, Ignacio, que al final son 75 años de experiencia, 25 años aquí en Cataluña, y quieras que no, esto se tiene que notar por algún lado, ¿no? Tenéis que marcar la diferencia. Y al final aquí lo que nosotros siempre tratamos en este programa, yo siempre lo repito, me gusta repetirlo y lo reitero y reiteraré, y como decía Luis Aragonés, si hay que repetirlo, se repite, se vuelve a repetir y se repite más. ¿Qué quiero decir con esto? Que la solución pasa por vosotros, porque hoy en día no hay muchas empresas que, primero, que den 30 años de garantía, que tengan las ISOs que tienen. Entonces aquí de lo que se trata es de ofrecer un servicio a la gente que nos está viendo que le sirva realmente de algo, que le ayuda a mejorar su calidad de vida, que le ayuda a mejorar cualquier tipo de patología que pueda tener en el ámbito respiratorio, pulmonar, etc. Y que en definitiva, que cuando entren en su casa, Ignacio, hombre, entren en un hogar cálido, con un buen aroma y con no ese aroma a moho que a veces, pues en zonas como las que yo conozco, como la Floresta, como las Planas, zonas del Vallès, de Sant Cugat y demás, que de alguna manera allí hay mucha humedad porque, claro, está la montaña de Collserola y todas las casas, que antiguamente se llamaban torres, ¿no? Estas chalets, están ahí en medio de la montaña, como aquel que dice, ¿no? O simplemente es terreno que le ha ganado la ciudad a la montaña, pero no deja de ser montaña. 900-102-103, Ignacio, es el teléfono al que tienen que contactar con vosotros para solucionar este tema. Diagnóstico gratuito. Van a casa, os hacen una diagnosis de la humedad que podáis padecer en ese momento y no os cobran nada. Incluso si no tenéis
digásemos, disponibilidad de lunes a viernes. Los sábados se pueden acercar cualquiera de los técnicos que tienen, que también ofrecen ese servicio. Hombre, pero lo ideal sería de lunes a viernes, para no fastidiar a nadie y que los sábados también descansen, ¿no? Pero bueno, si no hay más remedio, pues porque no podéis, el sábado también se pueden acercar a vuestra casa. Incluso si es una segunda vivienda en el litoral catalán, que a lo mejor van solo el fin de semana. Oiga, es que yo solo voy el fin de semana. Bueno, se pondrán de acuerdo con vosotros para que se acerque un técnico y os haga una diagnosis de la patología que tengáis en la vivienda, totalmente gratuito, ¿eh? Bueno, Ignacio, dime. Bueno, y quiero, por ejemplo, ahora yo creo que es el momento propicio para en esas segundas residencias que tienen estos problemas de humedad, porque ahora en estos momentos la humedad ha bajado, las temperaturas son más altas y es el momento idóneo para realizar la obra, porque con esto acortamos el tiempo de secado de los muros para poder rehabilitar antes. Por eso sería un buen momento ahora de cara al invierno, aprovechar ahora que vamos a estas segundas residencias. Sí, estamos ya en verano prácticamente. Exacto, antes de verano, para después cuando llegue el invierno tener una casa sana, limpia, Pues mira, y confortable. el próximo día te voy a hacer venir y vamos a hablar de lo que tardamos en hacer esto. Porque habrá vale, mucha gente perfecto, que esto no lo perfecto. hemos comentado o no lo comentamos casi nunca, pero yo creo que es importante que la gente sepa pues, el tiempo que invertimos en realizar esta obra. Sí, pues te vas a sorprender. Pues venga, lo voy a dejar aquí, Ignacio, gracias por estar. Ignacio No, gracias Lago, a ti, Alfred, muchas gracias. máximo responsable de Murprotec aquí en Cataluña. Lo tenemos en Castelldefels, concretamente, o sea, aquí mismo, a lo nuestro, estamos en el Esplugas ahora. No marxeu, que continuem aquí a Donem la Veu, al Més Coses. Doncs continuem aquí a Donem la Veu i li donarem la veu al David López, màxim responsable de Kibun Joya España. Recordemos que es una firma suiza que... Mirad cómo estoy hoy, ¿eh? Mira, hoy podría hacer esto tranquilamente, como si estuviera aquí en el sofá de mi casa. David, que me ha traído un cojín sensacional y brutal, que si me siento normal me salgo de pantalla, así que lo que voy a hacer para estar más cómodo y poderlo soñar donde estoy es sentarme aquí y aquí tengo esto. Abrazado. ¿Cómo lo ves, David? Tu colega. Aquí tengo un cojín. Parece una tontería, francamente, os lo digo, ¿eh? Pero esto es brutal. Sí. Porque la primera sensación, enfocarme a David. Pínchame a David. No, un plano, el plano que se vea lo guapetón que es. Pínchame a David, ahí, con la cámara 1. ¿Qué vemos en David hoy? Postura erguida. La chepa ya no la tiene. Hombre, tampoco tengo chepa, pero sí que es verdad que No, cuando pero te nos sentamos tendemos a encorvar. A tirarnos para adelante o incluso si estamos en el respaldo, tirarnos para atrás y quieras que no, el cuerpo siempre tenemos al final la sensación de que, que nos caemos así y acaba saliendo aquí la semijoroba esta. Sí. O tiene un nombre esto de aquí detrás, que no me acuerdo cómo se llama, esto que es en la nuca, que se levanta como una jiba, ¿no? Bueno, pues para evitar todas esas cosas, para evitar esas malas posturas y demás, tenemos esto. Bueno, tenemos no, tiene. Yo ya le he pedido que me regale uno, a ver si cuela. Normalmente no cuela, pero bueno, por si acaso yo lo digo. David, aparte del calzado, lo voy a dejar aquí. Aparte de... Está sin estrenar, ¿eh? Quiero decir, no. Aparte del calzado de Kibun, que tiene unas características y unas peculiaridades muy concretas que sobre todo nos ayudan a tener nuestro esqueleto erguido, a corregir patologías y dolencias como puede ser una fascitis, el espolón, de rodilla, de cadera. Correcto, ¿no? Y de alguna manera de espalda. A nivelar nuestro esqueleto y a no andar con la cadera, sino a andar con los pies, ¿no? Claro. Aparte de eso, que hablamos siempre, tenemos esto, de lo que no hablamos casi nunca, sí. Y es una cosa brutal, que yo la he tenido aquí ahora probando antes de empezar a grabar, y es verdad que tienes el esqueleto totalmente... Ostras, erguido. Sí. No tienes la tendencia a encorvarte, que es lo que solemos hacer, encorvarnos, ¿no? Es la posición de estar sentado siempre. Todo el mundo que trabaja en oficina o simplemente la gente que ya está jubilada, pasa mucho tiempo en casa o incluso taxistas que tenemos también, conductores. Y hoy en día el teletrabajo en casa. El teletrabajo. Es decir, que una cosa es estar en casa sentado en la silla del comedor o en una silla de oficina, en una habitación que te hayas hecho despachito, y otra cosa es que te coloques esto y estés trabajando ahí tus horitas, las que sean, ya sabemos lo que es el teletrabajo, pero que la posición sigue siendo buena, ¿no? A ver, normalmente gastamos mucho dinero en sillas, sillones ergonómicos y demás, que la palabra ergonómico hoy en día está un poquito... En desuso, es como del castellano antiguo. Está demasiado usada para mí, lo utilizan demasiado como marketing, ya no es...
ya no es una ergonomía. Pero digo, real. en desuso lo que es realmente la ergonomía. Quiero Sí, decir, la ergonomía se utiliza no, para la todo. palabra, marketing. Esto es como decir te quiero, todo el mundo se quiere, Sí. pero nadie se puede ver. Ya, ¿Vale? ahí correcto. Ahí los amigos, ¿cómo te quiero, amigo mío? Ya te quiero, 3 pepinos luego. Las cosas como son. Sí, es verdad. Y es justamente eso, nos gastamos mucho dinero en asientos o sillones que son ergonómicos y muy buenos, pero que realmente acabamos siempre con el mismo dolor lumbar, tengo una ciática, tengo lumbalgia, me sale una hernia. Claro, es que pasas toda la vida sentado. Entonces, toda la carga de tu parte superior, de tu tren superior, acaba en las caderas y en las lumbares. Esa carga es la que hace este cojín, primero, que se derive y segundo, que al tener cierta movilidad por el mismo material que usamos en las colchonetas y en los zapatos, en las suelas, al tener esa elasticidad y esa Aquí tenemos movilidad, precisamente el zapato y la suela. ahí está, me genera que no haya bloqueos pélvicos, bloqueos típicos del sacrocoxis, ese tipo de bloqueos en la cadera que hace que al estar tan estático y tan bloqueado me genere una lumbalgia, una ciática o una hernia. Es decir, que de alguna manera este cojín está hecho con el mismo material exactamente igual que la suela de los zapatos Kibun Y Joya. las colchonetas de recuperación y rehabilitación que tenemos. Bueno, Es el material que nosotros tenemos patentado que usamos para todo. Claro, es que es un material que no tiene ningún otro fabricante en el mundo. No, es un material patentado por nosotros. Y patentado, creado, producido, diseñado por un grupo de investigación vuestro. De hecho, siempre lo creamos en nuestras propias fábricas, justamente para evitar eso, que no nos copien. O sea, es tan simple como hoy en día la mayoría de marcas grandes y demás, no tienen fabricación propia. Lo fabrican en China, Taiwán. Derivan en terceros que tiran millones y millones de zapatos. Nosotros seguimos manteniendo nuestras propias fábricas, primero para mantener la calidad y segundo para mantener ese secreto de que no nos copien. El secreto de producción. Bueno, lo del cojín me queda claro, pero a mí me gustaría seguir haciendo inciso, que es lo que es el día a día, que es lo que la gente padece, David, que es el calzado que estamos ahora viendo aquí detrás mío y en pantalla, el zapato Kibun Joya. Por cierto, recuerdo la tienda de Kibun, donde está David, no siempre, porque también está en Madrid mucho, es Muntaner 250, calle Muntaner 250, está la tienda oficial Kibun Joya España, ¿vale? También en Madrid. Dicho esto, ahí está toda vuestra colección, o prácticamente toda. Toda. Lo que está todo, ahí está todo. Y ahora viene lo de primavera-verano. ¿Cuántos modelos tenéis aproximadamente? Porque la gente se puede, primero, y dejar claro una cosa, no es calzado ortopédico. No. Si alguien nos está viendo por primera vez, esto no es calzado ortopédico. Quitároslo de la cabeza, no tiene nada que ver, ¿vale? Bueno, de hecho, se ve muy fácilmente que son Bueno, bambas estos normales. son unas bambas deportivas, tenis, llámalos como quieras, a otros les llaman zapatillas, hay 50.000 apelaciones para este calzado, ¿no? Pero es decir, diseño, color, comodidad, náuticos, sandalias, zapato normal, zapato de calle, Bota de montaña. chancleta, quiero decir, hay de todo, ¿vale? Que no os penséis que es una tienda de calzado ortopédico con 3 modelos. Dicho esto, David, ventajas de este calzado. Primero, yergue la postura, que siempre vamos muy encorvados. Vemos que el unos cojín. esqueletos también ahora en pantalla, detrás mío, estos esqueletos, que es lo que corrige realmente la postura, ¿no? Claro, la forma de pisar. Hoy en día estamos muy, digamos, lo que hacemos siempre es caminar desde la cadera, porque los pies están muy rígidos. Desde el suelo duro, plano, zapatos rígidos, plantillas ortopédicas rígidas, todo es rígido para no dejar al pie trabajar de forma natural, ¿no? Este tipo de suelas lo que hace nuestro calzado es permitir al pie que él se adapte al terreno de forma natural y que vaya trabajando con cada paso. Es decir, como el tipo de material es muy elástico, rellena todos los huecos del pie, sea plano, sea cabo, sea muy cabo, lo que hace es rellenar el hueco, pero permitir también que la zona, todos los músculos intrínsecos y extrínsecos del pie se fortalezcan poco a poco. Musculatura profunda y estabilizadora, siempre lo digo, no se fortalece de ninguna manera más que con inestabilidad. Si caminas por un terreno natural, por el césped, si caminas por la arena, por la playa, si caminas, por ejemplo, en una cama elástica, nadie camina en una cama elástica, ese tipo de movimiento inestable es el único que nos fortalece esa musculatura. Por eso el material tiene esa elasticidad. Claro, te estaba escuchando y cuando dices que esa suela lo que hace es ocupar toda la planta del pie, es un efecto plantilla, de hecho. Es un efecto plantilla, pero con cada paso. Una plantilla te la hacen en un sitio plano. Ya está, y descalzo. Ahora esa, ponla en un zapato y ponte a caminar por un Barcelona, cuesta abajo, cuesta arriba. Vete a la montaña, ya no digo la montaña, así, pues eso, tipo caminos forestales o lo que sea, inclinación lateral. Un sendero. Un sendero.
Inclinación lateral, el pie lo has estabilizado en un sitio plano y ahora le estás diciendo que camine por un sitio que no es plano, que es o en pendiente o inclinación lateral. El pie no se va a equilibrar. ¿Qué va a hacer? Estabilizarse, acartonarse, quedarse cada vez más rígido y a medio largo plazo lo que generará es dolencia. Me duele la rodilla, me duele la cadera, me duele la espalda. Y esto puede ser incluso a consecuencia de esa plantilla también. Sí. Lo que pasa es que como siempre es a medio largo plazo, a corto plazo incluso hay gente que nota un pequeño alivio, porque claro, te cambio totalmente tu equilibrio y tu pisada. A corto plazo te descargo una zona, pero siempre lo digo, en el cuerpo humano lo que descargue en un sitio lo vas a cargar en otro. Claro. Esto funciona así. El cuerpo humano está para estar equilibrado. La ley de la gravedad te va a empujar todo hacia abajo. Y está para estar equilibrado. 50% delante, 50 detrás, 50 derecha y 50 izquierda. Si yo descargo, digamos, el pie 3 milímetros, esa carga a nivel del tobillo, a nivel de rodilla, a nivel de cadera, va a aumentarse. Entonces estoy sobrecargando las articulaciones. Dentro de 10, 15 años o 20 años me dolerá la rodilla o la cadera y no lo asociaré a la plantilla. Claro. Ese es el problema. Entonces, podríamos decir de alguna manera, y alguna vez lo hemos comentado, que todas aquellas personas que llevan plantillas tienen una posibilidad, quizá no en todos los casos, lo desconozco, ¿no? Pero sí que existen grandes posibilidades de que se olviden de ellas con este calzado, ¿no? Lo vemos todos los días. La mayoría de gente, lo que tú dices, en la mayoría de los casos, siempre hay alguien que tiene una dismetría muy grande, siempre hay alguien que tiene un pie valgo, extremadamente valgo, pero porque es ya una deformación ósea, cosas así. Entiendo, una plantilla o eso o una operación. Entonces, hay gente que no quiere pasar por quirófano, pero el 90% de los casos no necesita plantilla. El ser humano no nace con una plantilla. No necesitamos movilizar, no necesitamos, siempre la palabra, ¿no? Estabilizar el pie. El pie no necesita estabilizarse. El pie necesita movilizarse, no estabilizarse. No, soporte de arco. El pie no necesita soporte de arco, necesita fortalecer el arco. Si fortaleces el arco, la propia musculatura, fascia plantar y demás, genera soporte en el arco. Ahora, si dejamos el pie, la musculatura del pie, como cualquier músculo, deja que el cuádriceps se debilite, te empezará a doler la rodilla. Deja que el gemelo, te costará hasta levantarte de una silla. Claro, le pasa. Hombres, por ejemplo, a partir de 40 o 45 años empiezan a perder el glúteo. El glúteo es uno de los estabilizadores y que genera fuerza al movimiento digamos, de la rodilla, de la cadera y todo. Si pierdes fuerza, te empezará a doler las articulaciones, porque la articulación está trabajando más de la cuenta. Entonces, ¿qué hace este tipo de calzado? Lo llevamos al extremo. El calzado, el cojín, las colchonetas de rehabilitación, el mismo material lo que te genera es cierta inestabilidad para que tu cuerpo se fortalezca. Con cada paso que da o estando sentado, por ejemplo, el cojín fortalece mucho la musculatura del suelo pélvico. Eso, por ejemplo, en ciertas edades es muy complicado, pues con este mínimo movimiento que va generando, micromovimientos, genera el fortalecimiento del suelo pélvico. Que luego estamos buscando, ¿cómo ejercito el suelo pélvico? Pues muchas veces con un simple cojín, estando sentado, porque yo trabajo, por ejemplo, gente que trabaja en oficina, ¿no? Que trabaja sentada, si trabajas sentado, ya estoy ejercitando simplemente con estar sentado. Si trabajo caminando o trabajo de pie, con los zapatos, ya estoy trabajando esa musculatura con el simple hecho de ir a la compra, de ir a pasear. Está claro. Esa es la diferencia con un zapato normal o un cojín normal. Pues ya lo sabéis, ¿eh? O sea, si queréis que sea David quien os atienda personalmente en la tienda, hay un teléfono de contacto, lo vamos a poner aquí en pantalla, porfa, que lo hemos puesto antes también. También os recuerdo que hay un teléfono que sale continuamente en el programa, que es el 616106632, que sale por aquí continuamente durante todo el programa, que si no os da tiempo a coger, por ejemplo, este que tenemos aquí, el 935042535, podéis llamar al otro, que es el de la televisión, ¿eh? Y os darán igualmente la información de la tienda. Pero si queréis que sea David quien realmente os atienda en persona, llamar antes de ir, por favor, porque no siempre está en la tienda. Que llamen o envíen WhatsApp a este número. También es WhatsApp. Sí. Pues mira, pues también podéis enviar un WhatsApp directamente a este número, igual que hacéis cuando enviáis aquí a la televisión, que la mayoría enviáis WhatsApps al teléfono de la tele, más que llamar, pues esto también es WhatsApp. Pero si no os ha dado tiempo a cogerlo porque ya lo hemos quitado y el lápiz no estaba a punto, si contactéis en el teléfono que sale en pantalla,
nosotros desde aquí, desde la televisión, nos encargaremos de hacerle llegar la información a David. Bueno, David, pues ya lo sabes, ya lo sabéis vosotros, mejor dicho. Cualquier tipo de patología que tengáis relacionada con los pies, incluso con las articulaciones, incluso con dolores de espalda, quizá puedan ser corregidos porque vengan de un calzado inapropiado o de un mal calzado. Y si tenéis plantillas y queréis dejarlas de lado, pues posiblemente hay un servicio. 14 días de alquiler, tengo entendido que era, David. Sí. Durante 14 días podéis probar el calzado antes de comprarlo. Es decir, podéis acercar a la tienda, tienen allí una serie de modelos en concreto para que los podáis probar durante 14 días y decidir si los queréis o no. Habrá que dejar, eso sí, pues... Es un alquiler. Es un alquiler, durante 14 días. Alquilarlos durante 2 horas. Porque si no, aquí más de uno desaparecería con ellos y no volvería, David. Me parece bien. Hay que dejar allí, pues nada, una paga y señal, o lo que sea, un alquiler, no, paga y señal tampoco, porque, bueno, eso sí, si los compran luego se descuenta, ¿no? ¿Entiendo? Se descuenta. Con lo cual podría ser incluso eso. 14 días para probarlos, en la calle Montaner 250. Os los lleváis 2 semanas prácticamente y averiguáis si realmente lo que explica David es cierto o no. Yo creo que si los probáis, los compráis, eso está claro. Montaner 250. Bueno, David. Muchas gracias. Bueno, también está Isa en la tienda. Sí. Que es igual de profesional y con los mismos conocimientos que David, que también nos puede asesorar perfectamente. Todos los que estamos en las tiendas estamos formados. Exacto, todos los que están en tiendas estáis formados, tanto en Madrid como en Barcelona. ¿En Madrid en qué calle la tenéis? En calle Narváez, número 8. Que es muy céntrico cerquita también. del Withink. O sea, prácticamente a unos 100 metros del Withink. Bueno, pues totalmente céntrico. Bueno, Barrio de Salamanca. Sí, barrio de Salamanca. Buen barrio, ¿eh? Bueno, pues lo dejo aquí, David, de momento. Te veo la próxima ocasión. Y no os olvidéis del tema de los cojines, sobre todo si estáis trabajando con un trabajo sedentario de estar sentado todo el día, o si eres empresario y quieres que tus trabajadores no cojan la baja, esto pasa por un cojín. Evita ciáticas, lumbalgias y demás. Que también están en la tienda, también los podéis ver y probar cuando estéis allí, ¿vale? David, què fem? Continuem, no? Aquí on la veu, no marxeu, que continuem i ja pràcticament afrontem la recta final del programa. Va, vinga, fins ara. Doncs continuem i afrontem la recta final de Donem la veu per aquesta setmana i ho farem de la mà i li donarem la veu a la nostra amiga la Maite Beltrán, que es la máxima responsable del Departamento de Enfermería de la clínica de la doctora Beatriz Beltrán, que hoy nos ha hecho el salto porque la tenemos. ¿Dónde, Maite? ¿Dónde tenemos a Beatriz hoy? Pues está en Madrid haciendo una rueda de prensa. Ahí estamos, que no para, porque la he visto en París esta semana. Creo que habéis ido juntas porque a ti también es que justamente está en Madrid porque la han citado para que explique todas las novedades del 2026 que van a venir en Bueno, es que medicina estética. ella me ha parecido ver en redes que ha estado en un congreso como representante española de la medicina estética. Sí. Que todos eran médicos de medicina estética de diferentes países. Sí. Y la española ha sido ella, la elegida. Sí. Bueno, pues ¿esto qué quiere decir? Que tenemos una doctora que sabe lo que hace y lo que se lleva entre manos. Y para hablar de esto y de los tratamientos que vosotras y vosotros podéis conseguir para mejorar y veros un poquito mejor, que eso al final repercute en sentirnos mejor, no solo físicamente, sino también de coco, tenemos a la Maite, que nos ha traído un montón de ejemplos y soluciones para esas cositas que nos afean o que simplemente queremos mejorar, ¿no? Evidentemente. Así que si no perdemos el tiempo, vamos a empezar, Maite. Venga, ¿Te pues, parece? Con las primeras. Venga, vamos a empezar con los primeros ejemplos del antes y el después, que Maite nos los va a explicar detalladamente. Y Maite, tu cámara será la cámara 1. Bueno, pues aquí os voy a decir que tenemos diferentes opciones. Hay gente que no le importa pasar por quirófano y operarse y eliminar esa grasita que no le gusta. Pero si eres un paciente que no te atreves a pasar por quirófano, que no quieres asumir ese riesgo, que lo hay, ¿eh? Bueno, que te gustaría verte mejor, pero sin tener que pasar por quirófano, pues hay soluciones. Tenemos la liposucción sin cirugía, que funciona a través del frío. Es una máquina que con una sola sesión podemos tener muy buenos resultados. Las imágenes que hemos traído son imágenes con una sola sesión, es decir, vienen a la clínica, se hacen el tratamiento, cuando acaban el tratamiento, ellos pueden hacer vida normal, es decir, si trabajas, conducir, ir al gimnasio,
la vida normal que el paciente haga desde el minuto cero lo va a poder seguir haciendo. Esto es muy importante decirlo porque hay gente que dice, hombre, sí, pero es que yo tengo un trabajo que yo no puedo estar 3 días en casa. Pues este tratamiento sería ideal para esos pacientes que no pueden permitirse el lujo de estar pues una semana o 10 días en casa sin hacer nada o que no quieran pasar por quirófano. Y tenemos muy buenos resultados. Aquí vamos a empezar a verlo. Pues vamos a poner esa que teníamos ya en pantalla, que era lo que se suele llamar alas de murciélago. Las vamos a poner también detrás de la pantalla para que Maite las pueda seguir, aunque aquí las tienes también en pantalla, sí, Maite. Pues venga, vamos con la primera, Maite. Pues mira, esto es un tratamiento que se realiza los brazos. Es una cosa que sobre todo nos afecta más a las mujeres más que a los hombres. Esta grasita que se nos coloca aquí, pues realmente cuanto vas en manga corta, pues te afecta, pero también nos afecta porque cuando nosotros nos vamos a poner una americana, si el tiro de la americana, el brazo es estrechito, no nos llega a entrar la americana. Entonces, nos sirve en verano porque lucimos brazo y en invierno porque nos podemos poner ropa que tenemos que ahora no nos viene. Pues aunque hagas dieta y ejercicio, muchas veces este volumen cuesta mucho de eliminar. Con esta máquina podemos conseguir estos resultados. Bueno, aquí es bastante alarmante el resultado, porque aquí vemos un brazo realmente colgado y vemos un brazo bastante lineal. El resultado final, ¿no? Con la grasita, cuando tú eliminas la grasita, remodelas el brazo y la circunferencia es mucho menor. Ah, amiga mía. Vamos con otro, venga. Otro brazo. Cada paciente, he traído diferentes ejemplos porque cada persona se puede sentir más identificada. Aunque parezca que es poca cosa... Sí, y de hecho en esta en concreto no se ve bien, en el plasma, si la ponemos a imagen completa lo veremos mejor, porque en esta en concreto yo creo que no se ve realmente el efecto. Sí, pero realmente es un buen resultado, porque cuando lo ves en directo... No, por eso te digo que es que aquí la foto queda cortada. Ah, claro. Vamos a ponerla, porque en el SuperSUS, que es como se llama esta técnica, la foto aquí sí que se ve el efecto bien. Que había un poquito de colgajito y ya se ve el brazo muchísimo más recto. Después de hacer esta técnica, también podemos hacer la técnica para fortalecer la musculatura. Cuando combinamos las dos técnicas, si el paciente hace deporte es ideal, pero si no hace deporte, este tratamiento lo podemos combinar con la musculatura y ayuda a fortalecer el músculo y a eliminar la grasa. Y aquí trabajaríamos 2 en 1. Vale. Ahora vamos con otra imagen. Vamos con otro. Venga, esto sí que queda feito esto, ¿eh? Esta grasita que a las mujeres nos sale aquí en la zona de la axila... Y a los hombres también, ¿eh? Y a veces vemos chicos con camisetas de tirantes apretaditas y les salen las mollejitas. Es verdad que a los hombres también. He traído una imagen de pecho de hombre que se ve lo que estás comentando. Exacto. Esa grasita, pues, con una sola sesión, pues la podemos eliminar. Y si queremos llevar palabra de honor o camisetas de tirantes que nos marquen un poquito esta zona, pues la verdad es que son tratamientos que son muy rápidos y que tenemos muy buenos resultados. Esta es una posibilidad. Vamos con la siguiente. Abdomen. Esta me encanta. Abdomen. Esta paciente tiene un tipo de abdomen que tiene grasita por fuera de la musculatura y grasita por dentro de la musculatura. Aquí tenemos que es decir, que el músculo queda en medio. Exacto. Y aquí tenemos que trabajar de dos maneras. Tenemos que trabajar con dieta y ejercicio y tenemos que trabajar con la máquina. Trabajando combinado esto, podemos conseguir estos resultados. En una sola sesión podemos hacer este tratamiento. Y luego el paciente le recomendamos dieta y ejercicio para poder acabar de remodelar. Tenemos resultados muy buenos. Esos pacientes que dicen, es que yo durante el día estoy bien, pero va pasando la tarde-noche y me hincho muchísimo. Pues eso es lo que nos va a ayudar a que tengamos la barriga más plana. Hombre, aquí yo creo que aquí habrá perdido mínimo 2-3 tallas. Más que, sí, ha perdido mucho volumen, porque el abdomen, la distensión del abdomen mejora muchísimo. Y la verdad que el aspecto físico, aquí vemos al paciente desnudo y se aprecia, pero cuando el paciente está vestido, el resultado es muchísimo mejor. Claro, y la ropa que sentará mucho mejor también. Mucho mejor. Vamos con otro.
otro abdomen. Cada paciente tiene un abdomen. Y es un abdomen distinto al anterior, ¿no? Totalmente. Porque el otro como que la panza salía desde arriba, debajo del pecho, y aquí en cambio parece que hay más barriguita baja, ¿no? Exacto, pero se ha trabajado la barriguita de arriba y la barriguita de abajo, la zona del abdomen superior y la zona del abdomen inferior. Y también hemos tratado con ella los flancos de la parte superior debajo del sujetador. Si podemos ver la mollejita que nos sale en la parte baja del sujetador, cómo mejora. Cuando nosotros hacemos los flancos y el abdomen, el resultado es maravilloso. Esto realmente sí que podría ser una remodelación de cuerpo total. Totalmente. Porque aquí está muy cambiado, es un perfil totalmente diferente. Hombre, es que cuando un paciente realmente tiene un resultado así, le aumenta la autoestima, se siente más seguro, tiene más ganas de arreglarse, se siente mejor. Y todo esto, quieras o no, hace que estemos mejor. Más felices, más contentos, más risueños, más guapos. Vamos con otro, venga. Bueno, aquí tenemos unos flancos antes y después. Sí, es que está cortada la imagen. Sí, vamos a ponerla, ahora la vemos bien. Exacto. Este tratamiento es los flancos, que es las riñoneras, cómo podemos remodelar, porque nosotros, aunque hagamos dieta... En definitiva es la cintura en sí, ¿no? Exacto. Esto, aunque hagamos dieta, nosotros no lo conseguimos y a veces nos matamos. Ni en el gimnasio tampoco, ¿eh? Tampoco. Entonces, sobre todo las mujeres, cuando empiezan en la época de la menopausia, nos sale el flotador, que por muy delgaditas que estemos, esa remodelación que teníamos de cinturita la perdemos. Si quieres remodelar esa cinturita, lo podemos conseguir con esta aparatología, porque aunque hagamos dieta, esto no lo conseguimos. Bueno, pues esto es un resultado bastante alarmante también. Hombre, positivo, y que queda muy bonito, y que realmente aquí lo vemos para cuando vas a la playa y ponerte un bikini, pero cuando te pones un vestido y te remodela mucho la figurita, la cintura, no es lo mismo que te salgan los flancos. Esto afea un poquito. No, entonces, si tienes esa grasa que no te gusta, pues que sepas que hay solución. Cosa, Maite, la gente, este mismo paciente seguramente, entre el antes y el después, se siente mucho mejor ella misma. Totalmente. Estoy convencido, porque claro, lógicamente ya solamente el efecto visual es brutal. Es que te pones una camisa, cuando te pones los pantalones que te sube la grasita, cuando te pones un vestido, es que esta zona favorece mucho y a la mujer la feminiza mucho. Y esto es uno de los grandes problemas que tenéis. Los hombres no tenéis celulitis, tenéis muchas ventajas. Tenemos esos flancos que no hay maneras saludables de quitársela. Por lo menos los míos los tengo aquí guardaditos y el negro disimula mucho, ¿eh? Vamos con otro ejemplo, venga. Otros flancos. Oh, además es que estos son feos, perdona que te diga. Yo creo que estos son feos si no te los arreglas. Claro, aunque pierdes peso y remodela el cuerpo, pero no remodela de esta manera. Es decir, cuesta mucho remodelar el cuerpo si no hacemos la aparatología. Las dos cosas combinadas es espectacular. Podemos ver estos resultados que simplemente es que es una técnica que la gente me dice, Maite, ¿es dolorosa? No, no es dolorosa. Que puedes hacer vida totalmente normal. Yo me lo hice el año pasado. Es un tratamiento ambulatorio, de hecho. Bueno, yo me lo hice el año pasado. Estuve haciéndomelo de las 10 a las 12:30. A las 12:30 bajé a trabajar hasta las 7 de la tarde y pude hacer vida normal. Pude estar trabajando igual que cada día, como si no me hubiera hecho nada. Es decir, que no te inhabilita para nada. Claro, tú tienes la ventaja de que te puedes hacer tus cositas allí. Hombre, claro. Y además, aparte, proveer los tratamientos también. Hombre, es que es básico, porque cuando tú pruebas el tratamiento puedes explicar mucho mejor al paciente lo que va a sentir, cómo son los resultados, qué pasa en cada momento. Incluso llego a pensar, creo que podéis ver si ese tratamiento es efectivo o no, o si vale la pena aplicarlo o no, ¿no? Bueno, yo me lo hice este año, pero antes no me lo podía hacer porque no tenía la grasita para poderlo hacer. No, pero me refiero yo ya sabía que vosotras mismas podéis probar esos tratamientos y si la doctora ya ve que este tratamiento no es lo que os imaginabais, ya no lo ponéis ni a la práctica. Bueno, nosotros siempre que cogemos una máquina, una aparatología, estamos muy seguras que es una aparatología que funciona. Eso 100%, porque siempre ofrecemos lo mejor a nuestros pacientes. Claro. Cuando nosotros tenemos dudas que no sabemos si va a funcionar, es una tecnología que nosotros no cogemos. Solo apostamos por aparatología segura y eficaz.
y normalmente que tenga un certificado como la FDA, que es la Agencia del Medicamento, conforme, que demuestra que los estudios demuestran que esa aparatología hace lo que dice y que no tiene complicaciones. Déjame que recuerde, por si alguien nos conoce o tiene dudas, de que la doctora Beltrán, que hoy no está aquí, es médico internista, es médico licenciada y es doctora en medicina, ¿eh? Que esto es importante decirlo porque la medicina estética tiene que ser aplicada siempre también bajo la supervisión de un médico licenciado en medicina, de un doctor. En este caso, la doctora Beltrán es internista. Vamos con más ejemplos. Y esto hay que remarcarlo para que no se piensen que esto es aquí una señora que se ha puesto una máquina en un local y venga, vamos a adelgazar aquí por 40 euros, que estoy viendo publicidades de estas en internet, que esto sí que son engañifas. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Unas cartucheras. Hay veces que el paciente tienes esa grasita localizada y por muy delgada que te quedes, tienes ese acúmulo de grasa en la zona de la cartuchera que no se eliminan. Se puede eliminar con una liposucción, pues si no quieres pasar por quirófano, aquí puedes mejorar simplemente con esta. ¿Cuántas chicas veo yo muy bien detalle, muy delgaditas de arriba los brazos y que de repente tienen esto cuando van con un tejano ceñidito, ¿no? Y es una lástima, ¿verdad? Porque de eso no está gorda, está bien, pero esto sale y sale. Si realmente al paciente no le importa, genial, pero que si te importa, que si te molesta, que si te acompleja y que no es lo que te gusta, pues que sepas que hay solución. Vamos con otra, que estoy fuera de tiempo, Maite, me van a echar del plató, del canal, de la tele. Esto es flacidez en las rodillas. Muchas veces hay pacientes que están divinas, que están espectaculares, que tienen un cuerpazo y esta zona de la rodilla, justamente cuando se ponen la minifalda, dicen, mira, que estoy bien de cuerpo, de abdomen, de brazos, de la parte superior de las piernas, no tengo celulitis y esta parte de aquí tengo mucha flacidez y un poco de celulitis y la verdad es que con lo bien que estoy, pues no me siento cómoda poniéndome un pantalón corto. Pues hacemos tratamientos para mejorar lo que es la flacidez de toda la rodilla y mejorando la celulitis y la flacidez. Que se vean más bonitas. Totalmente, se nuestras puedan rodillas poner pantalón o rodillones, corto. lo que tengamos. Vamos con otra, venga. Celulitis. Celulitis es una gran batalla en las mujeres, que las mujeres una de las cosas que tenemos es celulitis. Pues si tienes celulitis, has hecho muchos tratamientos. Realmente la celulitis es una patología que es crónica, que la podemos mejorar. Si no hacemos nada, de ahí va a ir a peor, pero sí que podemos hacer tratamientos y cositas para ir mejorando progresivamente. O sea que si tienes celulitis y no la quieres, podemos ir mejorándola poquito a poco. Vamos con otro, que se me acaba el tiempo. Hombre, un abdomen chico. Hombres, esta imagen es para fortalecer el músculo. Un chico que hacía deporte, que estaba perfecto, que tenía muy buen cuerpo, pero querías marcar un poquito más la abdominal, tenemos una máquina que muscula el cuerpo. Esto se puede hacer servir para gente que está muy bien, que hace gimnasio, que hace deporte y que quiere acabar de definir. También lo podemos utilizar para gente mayor que no haga deporte, que necesite fortalecer la musculatura, porque el músculo, cuanto nosotros lo perdemos, afecta y se nos come un poquito el hueso. Pues si no hacemos ejercicio y nos cuesta un poco y queremos empezar a hacer, pues para estar preparados para ir al gimnasio y empezar a muscular de forma rápida, podemos hacer este tratamiento que es maravilloso. Se puede hacer en brazos, abdomen, glúteo, piernas. Vamos a ir con la última, Maite, porque la última. Estoy fuera de tiempo. Quedan más y las pondremos en el próximo programa. Vamos con la siguiente. Pecho. ¿Qué es lo que comentabas tú? Lo que te decía, la mama en hombre es muy fea, la grasita que queda, si es grasa, si es mama no se puede eliminar, pero si es grasita sí. Previamente se tiene que hacer una ecografía para ver si es grasa o si es mama. Y como te he dicho antes, la grasita que hay en el lateral, que has dicho tú, cuando se pone una camiseta, la grasita que sale en la zona de la axila, aquí trabajando la zona del pecho también trabajamos la zona de la axila. Y mira qué bien queda y mira cómo mejora. Sí, porque yo además lo veo en el gimnasio de muchos hombres, que lo que tienen no es pecho fuerte, sino es mama. No sé si es grasa o no es grasa, pero sí que es verdad que no favorece mucho. Y habrá gente pues, que se siente incómoda, muchos chicos que se sentirán incómodos con este tipo de... Bueno, Maite, bueno, pues, queda alguna en el tintero, lo sé. Para el próximo día. Pero hemos ido a toda pastilla, Sí. Hemos ido a un ritmo trepidante, o sea que... Escucha, ¿nos encontramos dónde? En Paso de Gracia, 78. Quinta planta. Quinta planta,
Toda la quinta planta es de la clínica, hay que verla porque es una maravilla de diseño lo que tiene la clínica. Aquí tenemos el teléfono también, 93 487 74 66. Maite Beltrán, cap de enfermería de la clínica de la doctora Beatriz Beltrán, que hoy no la tenemos con nosotros, pero a buen seguro que en el próximo programa sí que tendrá a la doctora aquí a mi ladito. A mí me gusta tenernos aquí a las dos. Sí. Pero cuando también vienes tú, también me gusta. Que lo pasamos muy bien, Maite. Sí. Y ahora que nosotros ya nos vamos de aquí, bueno, tú te vas para la clínica pitando. Sí. ¿Mm? Yo me voy a trabajar. Pero nos vamos a dar 5 o 10 minutitos de placer tú y yo. De un cafetito o lo que sea. Nosotros, ¿qué? Nos vamos ya, ¿no? Sí. Nos vamos, nos vamos. Pues nada, la semana que viene, aquí, a Donem la veu, el més coses, com sempre.